Muy buenas tardes, buen martes. Y estamos acá nuevamente con todos ustedes y sobre todo con la palabra. Vamos a empezar hoy una nueva serie, vamos a leer bastante, o sea, voy a hablar menos yo y hablar más la palabra. Estaba pensando, bueno, hemos estado en el final de la Biblia con las 7 iglesias, con el comienzo del Apocalipsis, y podría ser ir ahora al comienzo de la Biblia, ¿sí? Y poder, vimos las cartas del Señor a las 7 iglesias, poder ver algún personaje que es para conocerlo leyendo la palabra, ¿sí? Pero no voy a ir al Génesis primero, sino que primero voy a leer en Romanos, ¿sí? Un pasaje que estuvimos leyendo hará, no sé, un poquito más de un mes, cuando vimos Romanos 9, 10 y 11. Esos 3 capítulos que el apóstol Pablo dedica para llamar la atención del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, solamente tres versículos del capítulo 9 de Romanos, del 7 al 9, que les está hablando, bueno, con el estilo de Pablo, de explicar y volver atrás, pero específicamente dice, tampoco por ser en el 7, tampoco por ser descendientes de Abraham, son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Y la promesa es esta: dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo. Así que entendí por este pasaje, miren, tantas veces de leer Romanos, que realmente el hijo de la promesa era Isaac, ¿sí? Así que pensé hace mucho, acá nunca vimos personajes así tan lejos del Antiguo Testamento, y Isaac quedó entre Abraham y Jacob, ¿no? Es menos conocido, sin embargo tiene un montón de material muy interesante sobre la forma en que Dios empezó al pueblo, la forma en que se relacionaba con eso, bueno, con el patriarca primero, con Abraham, y todo lo que pasaba en ese mundo, ¿sí? Algunas cosas muy interesantes, medio domésticas, pero muy interesantes para entender cómo desde ahí y más atrás también, que no lo tenemos absolutamente histórico. Ustedes saben que la parte histórica de la Biblia comienza con Abraham en el capítulo 12 de Génesis, ¿sí? Pero acá nosotros vamos a ir directamente al capítulo 15 de Génesis, porque vamos a tratar de rastrear la historia de Isaac. Dice en el 15, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión, atentos a los detalles, en una visión. Y dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco, el siervo, debía ser el principal de los criados. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Ahí eso era lo que decía. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera, aparte, no dejó que Sara escuchara, y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Y acá no empieza a argumentar. Lo que dice ahí la palabra es, Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo.
Marqué este versículo que no lo tenía marcado porque acá está la columna vertebral de la palabra. Abraham creyó a su manera, el Señor tuvo que trabajar un poco más todavía, pero se había venido desde Ur, desde el sur junto al Golfo Pérsico, había subido bordeando el desierto, había llegado a Padán Aram y después había bajado a la tierra de Canaán, la que después sus descendencias iba a ser la tierra prometida. De manera que él le creía al Señor. Había salido de su tierra y su parentela, le creía al Señor. Y esa fe, el Señor lo reconoció a él como justo. Y ese es el nudo para cualquier persona que quiera caminar con Dios. Nos vamos al capítulo 18, porque pasan otras cosas ahí en la vida de Abraham, pero en el 18 aparecen unos extraños visitantes. Todavía no está Isaac. El Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, donde él vivía. Cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa, no de su casa, carpa, a la hora más calurosa del día. Lindo momento para venir visitas, ¿no? Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos, inclinándose hasta el suelo. Eso era el sentido de hospitalidad de los antiguos, ¿eh? Dijo: mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar bajo el árbol. Ya que han pasado por aquí donde está su servidor, déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Cualquier visitante así quedaría extasiado, ¿eh? Está bien, respondieron ellos, hazlo así. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo: date prisa, toma unos 20 kilos de harina fina, amásalos y haz unos panes. En este tiempo que se dice que todo el mundo hizo mucha panadería en la casa, 20 kilos y en una carpa. ¿Ah? Bueno, debía ser bien grande esa carpa. Después Abraham fue corriendo a donde estaba el ganado, eligió un ternero bueno y tierno y se lo dio a su sirviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo. Luego les sirvió requesón y leche con el ternero que estaba preparado. Rapidísimo, ahora sí. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos, debajo del árbol. Entonces ellos le preguntaron: ¿dónde está Sara, tu esposa? Allí en la carpa, les respondió. Dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos. Y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa a espaldas del que hablaba. Esto parece ser una película, ¿eh? Abraham y Sara eran ya bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó: ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Pero el Señor, recién acá dice el Señor, 3 visitantes, uno es el que habló y ahora entendemos que es el Señor. El Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? No la estaba viendo, estaba escondida detrás, pero ¿no cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara, por su parte, tuvo miedo y mintió al decirle: yo no me estaba riendo. Pero el Señor le replicó: sí, te reíste. Mentirosa Sara, y así encontramos en todas estas generaciones una de mentirosos tremendos, ¿eh? Pero era el Señor, uno de los 3, o un ángel del Señor, pero aquí se lo llamaba el Señor.
Y acá volvemos a ver, me viene el mensaje del pastor Sebastián y del pastor Carlos también. Dios hacía cosas absolutamente locas y sobrenaturales, ¿eh? Para venir a hacer ese anuncio, eligió una situación de visita para que realmente Dios no tenía que convencerse de lo que era Abraham, pero para que quedara la calidad de hombre en quien había caído la elección de ser el primero de los patriarcas. Muy bien, ¿por dónde seguimos? Vamos al 21 del 1 al 8. Título dice Nacimiento de Isaac. Tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara. Me encantó, se ocupó de Sara, ¿sí? No le volví a insistir, de que se había reído, que había mentido. Se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Bienvenido Isaac a este mundo. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó tal como Dios se lo había ordenado. Unos capítulos antes tenemos la institución de la circuncisión que fue indicada por el Señor a Abraham. Ya Isaac fue circuncidado. Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Abraham. Su hijo Isaac, la tengo con cambiarle el nombre, su hijo Isaac. Sara entonces dijo, Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. Sara pintada completamente. ¿Ah? Bien. No voy a hablar mal de las mujeres. Voy a leer un poquito más, porque desde el versículo, un poquito más en el 8. El niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día, Abraham hizo un gran banquete. Pero lo que viene ahora que podríamos seguir leyendo, si fuera agradable, es, le puse sombras en la familia, sombras de cuando los seres humanos intentamos hacer cosas para ayudar a Dios y nos metemos en lo que el Señor no ha autorizado. Abraham ya tenía un hijo, con la solución que buscó Sara, con la sirvienta, y entonces tenía otro hijo. ¿Y qué problema había ahora que había nacido Isaac? Sara se dio cuenta de que el hijo que Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham, echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Quizás uno humanamente, ¿no? Diría, ¿por qué no? Pero acá el Señor estaba siguiendo un plan, el propósito de Dios para el mundo. Dios le dijo a Abraham, no te angusties por ese muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, pero también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo. El hijo de la esclava se llamaba Ismael y fue padre de los ismaelitas, y ahí nació el pueblo árabe, todos hijos de Abraham, como tantos otros que hemos venido encontrando, que eran familia en sus orígenes, pero después llegaron a ser enemigos. No fue culpa de Dios. Dios autorizó que hubiera 2 pueblos para que el heredero de la promesa, su plan, fuera Isaac. Bueno, hay en el 21, un poquito más acá, otro capítulo interesante de la vida de Abraham con sus vecinos, y también la vida que vivió Isaac de chico, aunque creo que no está mencionado.
capítulo 21, desde el 22. En aquel tiempo Abimelech, que estaba acompañado por Ficol, jefe de su ejército, le dijo a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. Júrame ahora por Dios mismo. En la antigüedad, todos los pueblos vecinos tenían gran respeto de Dios. Que no me tratarás a mí con falsedad, ni tampoco a mis hijos, ni a mis descendientes. Júrame que a mí y al país que te ha recibido como extranjero, nos tratarás con la misma lealtad que yo te he tratado. Lo juro, respondió Abraham. Palabra de la antigüedad. Cuando le juraba había palabra de verdad. Luego Abraham se quejó ante Abimelech por causa de un pozo de agua del cual los siervos de Abimelech se habían apropiado. Abimelech le dijo: no sé quién pudo haberlo hecho. Bueno, un pequeño problema. En el 27 sigue: entonces Abraham llevó ovejas y vacas y se las dio a Abimelech, y los dos hicieron un pacto. Pero Abraham apartó 7 corderas del rebaño, por lo que Abimelech le preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué has apartado estas 7 corderas? Acepta estas 7 corderas, le contestó Abraham. Ellas servirán de prueba de que yo cavé este pozo. Con eso se terminaba la disputa por el pozo. Por eso en aquel lugar le dieron el nombre de Berseba, porque allí los dos hicieron un juramento. Y después de haber hecho este pacto, Abimelech volvió al país de los filisteos. Abraham plantó un tamarisco en Berseba, y en ese lugar invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Fíjense la fidelidad, la adoración. Y se quedó en el país de los filisteos durante mucho tiempo. Ahí me quedé. O sea que Berseba es el pueblo que está en el límite sur de lo que era la tierra de Canaán. Era en la zona del Negev, el desierto del Negev. Si miramos en un mapa, a la derecha está el final del Mar Muerto. Así que ese era el sur completamente, no sé por qué. Abraham fue bajando, hasta que llegó en ese lugar. Y estaba, miren, ¿cerca de quién? Estaba en el país de los filisteos. David pasó toda su vida peleando con los filisteos. Josué no había podido terminarlos. Sin embargo, en el tiempo de Abraham había paz. Había mucho respeto al Señor por parte de Abraham, por supuesto, de los filisteos. Bueno, llegamos al capítulo, porque yo iba a decir al principio, me olvidé, ¿qué sabemos de Isaac, no? Y de Isaac, bueno, la promesa, nació a los 100 años de Abraham, pero lo más difícil de leer de lo que había sido la vida de Isaac es cuando Dios prueba a Abraham. Y lo vamos a leer. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Yo cuando encuentro una frase así digo, ¿quién escribió esto, no? Esto está en el Pentateuco, se considera que Moisés lo escribió. Si Moisés lo escribió con todos los relatos de los antepasados. Él no estaba vivo acá, faltaba mucho tiempo hasta que Moisés naciera, ¿sí? Pero estos eran los relatos que venían de generación en generación, que si había alguno los escriba, pero por lo menos los escribía, por lo menos los contaba y los iba relatando de manera tal que no se perdiera nada de lo que había sucedido, porque esto era el plan de Dios. Pero entonces pensé en este narrador que lo puso como Dios puso a prueba a Abraham. Y eso fue. Y le dijo a Abraham, aquí estoy, respondió. Había diálogo, desde aquel día de la visita, había diálogo de Abraham con Dios. Aquí estoy, respondió, y Dios le ordenó. Toma a tu hijo, al único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno,
también cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, fíjense qué dato, ¿no? El tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. Y luego regresaremos junto con ustedes. Decía en plural, regresaremos, ¿eh? La fe de Abraham. Abraham tomó la leña del holocausto, la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo. Y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a su padre, padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Todos los comentaristas dicen esto era el prototipo de la muerte de Jesús. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en aquel momento el ángel, acá llama ángel, el ángel del Señor gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. ¿Qué contestó? Menos mal, no, dijo, aquí estoy. Obediencia. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Es la segunda vez que Dios le dice a tu único hijo. Abraham alzó la vista, habrá respirado y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó al carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio, Abraham le puso por nombre, el Señor provee. Por eso, hasta el día de hoy se dice, en un monte provee el Señor. No está acá el nombre en hebreo, no, en esta Biblia no está, pero creo haberlo visto en algún lado, pero bueno, aquí no está. Qué alivio, ¿no? Qué alivio da hasta leerlo, da alivio. Quizás a Abraham solo le pasó esto, pero Abraham era el primero. Sobre él se estaba fundando el pueblo que Dios había elegido que se formara para que todo el mundo viera un modelo del hombre y el pueblo que camina con Dios. Así que estaba Abraham siendo probado como por fuego. Sigue, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo. Por supuesto que, humanamente necesitaba confortarlo. Lo que habría pasado Abraham y lo que habría pasado Isaac necesitaba de que Dios los volviera a su lugar, en su psiquis, en sus emociones, en sus sentimientos, en todo. Por eso el Señor lo cuidó y lo cubrió hablándole. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez del cielo y le dijo, como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Este era el propósito de Dios. Este era.
¿Por qué no pudo ser? Porque no solamente le habla que él y los suyos y los hijos y los descendientes, no, dice, puesto que me has obedecido, puesto que la primera alianza, el primer pacto fue por la fe y por la obediencia, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. La descendencia era Isaac, y de ahí en adelante iba a seguir. Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hasta Berseba, donde Abraham se quedó para vivir. Así que busquen en el mapa, lo busqué hoy para estar segura, yo había visto cuando leí hace poco el Génesis, a buscar dónde estaba Berseba. Y es como que Abraham había cruzado todo el país de los cananeos para llegar a instalarse en el lugar, a lo mejor era una linda llanura, era un lugar tranquilo, al final de Canaán. Desde allí empezaba la historia de ese pueblo elegido que le dio tanto trabajo a Dios. Bien, y no vamos a seguir ahora porque tenemos un capítulo muy lindo para mañana, muy lindo. Después de el comienzo, ya en el capítulo 23 viene la muerte de Sara, y es muy interesante, les invito a que lo lean. Me olvidé cómo se llama. Lo que hacen mucho los orientales, porque fue a comprar un terreno para enterrar ahí a Sara, y entonces ahí hizo la pelea por la plata, que no querían, que querían regalársela, que querían. En algunos casos hay capítulos extraordinariamente importantes, y después vienen otros que son propios de mostrar la vida, las actitudes. Abraham fue siempre generoso, es eso que hizo con los visitantes, bueno, lo que hizo con Abimelech, de darle regalos y después darle regalos como para que hubiera un pacto y para que no se dudara nunca de la palabra. O sea que el libro de Génesis tiene riquezas en la vida de las personas. Por eso creo que vale que lo vayamos leyendo despacito, comentando, y seguiremos con Isaac mañana si Dios quiere. Muy bien, cerramos la Biblia, pero hay que seguir abriéndola. Leamos la Biblia más que nunca en este tiempo que nos salimos, en este tiempo que no tomamos colectivos ni otros medios de transporte, y que si no tenemos tiempo, tenemos que hacernos el tiempo para poder dedicarnos a leer la palabra del Señor. Nos encontramos mañana, que Dios los bendiga, y seguimos juntos hasta el final de la transmisión.